Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la escritura pública. Bien, para hablar acerca de este tema, del tema de la escritura pública, tendremos que ir directamente hacia la cuestión de la ley del notariado, que es la que básicamente hemos estado analizando. Nos vamos a situar directamente en el capítulo noveno, que trata acerca de instrumentos notariales. Eh, este instrumento implica, pues básicamente, el que nos da la definición de que para la ley del notariado, cuáles son los documentos que pueden utilizarse o que pueden denominarse como escritura pública. Y hay varios, no solamente es como el comúnmente conocido, ¿no? El documento que nos hace constar que una propiedad pasa a ser de otra persona, ¿no? Hay otro tipo de instrumentos que también se le puede denominar acta o escritura. Pero bueno, vamos a ver esta parte, vamos a ver el tema de los instrumentos notariales para que se den cuenta cómo es que está la definición y cómo es que se va a empezar a regular. Y tenemos lo siguiente, vean, la primera de ellos, la primera parte dice capítulo noveno de los instrumentos notariales y da prácticamente una definición de qué son los instrumentos notariales, ¿no? Entonces dice, el instrumento notarial puede ser una escritura o un acta. Esto da lugar a una confusión nuevamente, ¿no? Porque decimos, bueno, un instrumento es una escritura, un acta, pero ¿qué es una escritura y qué es un acta? Y de eso precisamente nos va a hablar el artículo 92, nos va a dar la definición de cada una de ellas, pero lo importante que quiero que sepan es que los dos documentos, tanto la escritura como el acta, son denominados instrumentos notariales. ¿Por qué instrumentos notariales? Porque son los que el notario realiza y literalmente protocoliza en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces tenemos los siguientes, la escritura pública es, y tenemos la primera parte, el instrumento original que el notario asienta en el protocolo para hacer constar uno o más actos jurídicos, que, firmado por los intervenientes, autoriza con su firma o sello. Esto es muy importante porque ninguna escritura pública puede ser omisa, ninguna puede ser omisa de tener la firma y el sello del notario público. El notario público es la autoridad que legalmente ha sido autorizada para poder efectuar, realizar, crear y modificar este tipo de documentos. No otra autoridad o no hay otra persona que pueda realizarlo. Por eso es necesario el tema de la firma y del sello. Es muy, muy necesario en esa situación. Es la única por la cual o por medio de la cual se puede llevar a cabo esta parte. Tenemos una segunda parte. Vean, el documento original en el que se consigna el acto o actos jurídicos que el notario redacta en una hoja simple y firman los intervinientes al margen de cada hoja y al alcance de la última. Para que estas escrituras sean válidas se requiere además que cumplan las condiciones que bajo pena de nulidad exigen las leyes y que el notario lo agregue al apéndice y extienda en el folio de su protocolo un instrumento en el que exprese un breve extracto, la naturaleza y los elementos esenciales del acto o actos jurídicos. El número de hojas que contenga, cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 93 de la ley, y el número de fuero que se expresará, en este caso, el contrato original, fueron leídos y explicados con los intervinientes su valor y consecuencias legales, ¿no? Que esto implica, en pocas palabras, que no solamente es aquel documento que implica el tema de tener firma o sello, sino también pueden ser situaciones que un notario en una simple hoja logra escribir, pero con el simple hecho de llevar el tema de firmar y darle el sello correspondiente, pues da lugar al tema de la firma. Entonces, eso también puede articularse como una escritura pública. Vean esta parte. Entonces, tenemos dos fracciones. Primero, es aquel instrumento o documento que, en pocas palabras, consta de firma y sello. Y por otro lado, es un documento en donde el notario hace constar una actuación eh, completamente notoria o que sus sentidos logran percibir
y él la asienta como si fuera una verdad a través de esta escritura pública. Entonces, están esos dos documentos, son dos situaciones que, bueno, pueden tener o pueden llevar a cabo esta naturaleza. Ahora, vean esta parte. ¿Qué deben de contener, ¿no? O cómo deben de ser los instrumentos notariales? La propia ley del notariado nos da requisitos y nos da elementos esenciales. El primero de ellos dice, el notario redactará los instrumentos en idioma español. Esa es la primera parte. Los van a redactar en idioma español, no pueden redactar un documento en idioma extranjero. ¿Por qué? Porque son notarios del Estado mexicano y por lo tanto el idioma tiene que ocuparse de manera común, que en este caso es el español, con caracteres claros y sin abreviaturas, salvo el caso de transcripción de documentos. Los números de disposiciones legales se podrán con número, cualquier otro número arábico o cifra se sentará, además con letra, que eso es algo muy importante. En una escritura pública, por ejemplo, voy a vender una casa, ¿no? Va a constar de 50,000 pesos. Pero el hecho de poner 50,000 pesos con número puede darse o puede dar lugar a una confusión. Para evitar el tema de la confusión, para evitar estas situaciones, lo que vamos a hacer es que aparte de poner la cantidad en número, también lo vamos a hacer de manera escrita o con letra, es decir, vamos a poner 50,000 pesos con letra para que no exista confusión entre el número y lo que los ojos perciben, ¿no? Porque, bueno, también es muy usual que a veces se lleguen a falsificar este tipo de documentos o se anexen ceros de más, ¿no? En las cantidades. Para evitar ese tipo de cosas, lo que hacen, o el notario para evitar ese tipo de situaciones a tiempo futuro, es que asienta la cantidad en un número y posteriormente al número lo hace también con letra para que literalmente deje aclarada esa situación. Ahora dice, la obligación que tiene el notario de redactar los instrumentos no implica incluyendo los testamentos que debe inscribirlos con su puño y letra. Fíjense. Es decir, no es necesario que lo haga el notario con el puño y letra. ¿Y esto por qué es? Porque recuerden, incluso ahora lo que nosotros estamos haciendo es instruirnos a través de sistemas computacionales, es decir, ya el tema y la situación que implica darlos o ponerlos eh, en tiempo pasado con puño y letra, pues la verdad es que ya pasó, ya no es lo mismo, sino que ahora pues tienen otro efecto, ya se lleva a cabo de otra forma. Y esto es porque, bueno, incluso de manera actual, ya ni siquiera ocupamos las máquinas de escribir, esos ya pasaron desde los años 90, 80. Hoy lo que ocupamos literalmente son computadoras y los sistemas computacionales o impresiones pues son completamente más fiables y mejores que los artefactos que tenemos en el pasado. Entonces, no es necesario que el notario lo haga de puño y letra, pero algo muy importante, no es necesario, pero en dado caso y en circunstancias especiales, el notario sí puede hacerlo y puede certificar actuaciones de su puño y letra. No es necesario, pero sí lo puede hacer. Y un ejemplo de ello era lo que les decía en clases pasadas, ¿no? El tema, por ejemplo, de las elecciones, cuando contratan los partidos a los notarios para que literalmente hagan fe y asienten los hechos que ellos están visualizando, pues obviamente no van a tener una computadora en ese momento, sino lo que hacen es rápido, anotan con puño y letra, unos van van a su notaría y hacen la transcripción, o bien otros, esas hojas que están literalmente transcribiendo de puño y letra, pues literalmente las firman y las sellan y ya tienes un instrumento notarial por medio del cual te tocará ir a impugnación, ¿no? Ahora ven esta parte, para la redacción de instrumentos se observará lo siguiente. Tenemos esta primera parte. 1. Expresará el lugar y fecha en que se emita su nombre, apellidos, número de notaría pública y distrito judicial, así como el carácter con el que actúa. Esto es algo muy, muy importante. El notario tiene que identificar cuál es el número de notaría que tiene, obviamente la patente, porque habíamos visto en ocasiones anteriores que el notario logra tener patentes, la fecha y el distrito judicial en el que actúa. En el caso de Puebla, recuerden que el estado de Puebla está dividido en 22 distritos judiciales. Esto es así por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Entonces, en cada distrito judicial existen notarías.
Por lo tanto, es muy importante que el notario asiente. Soy el notario número 50, ¿no? Por ejemplo, de el Distrito Judicial de Puebla, o de Tepeaca, o de Tecali de Herrera, y vamos ya ahí teniendo diferentes actuaciones, pero lo tiene que asentar. Dos, indicará la hora del otorgamiento y el acto o hecho que así lo requiere. Hora, ¿no? Las horas son muy importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros es 31 de enero del 2020, pero es muy importante que se asiente para evitar cualquier tipo de confusión o cualquier tipo de problema. Se tiene que regresar este tipo de vamos, de denominación para quitar problemas de esa naturaleza. La hora es muy importante, sobre todo cuando existen dos escrituras o dos actuaciones, y esto sí es real. Muchos de ustedes conocerán asuntos en donde, o familiares o conocidos que tuvieron algún problema con alguna casa o algún terreno porque existían dos escrituras, ¿no? Entonces, a veces, lejos de la fecha, o bueno, mejor dicho, la fecha es importante, pero a veces también en casos extremos, hasta la hora del otorgamiento, la hora de la firma, es muy importante para que se lleve a sentar o se llegue a sentar en el momento del acto jurídico. Es de mucha importancia. Hay que tener mucho cuidado cuando se lleven a cabo este tipo de situaciones. Expresará los nombres y denominaciones de las partes que intervienen. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, ¿qué va a decir? Por una parte, la parte vendedora, ¿no? Lorenzo Cajica, y la parte compradora, Jorge Campos, ¿no? Se asentará allí, ¿no? Es decir, ya se va a estar delimitando quiénes son las personas que se van a efectuar. Fíjense, expresará los antecedentes respectivos, las declaraciones de las partes y consignará las cláusulas numeradas, redactadas con claridad y precisión, ¿no? Eso es un trabajo del notario. El notario normalmente expresa las declaraciones en las cuales se va a llevar a cabo el contrato de compraventa. Ahora, en estos casos, por ejemplo, un contrato de compraventa, un contrato de comodato, eh, que no necesariamente tiene que ser ante notario, pero si lo haces ante notario, pues el notario lo tendrá que hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vas a celebrar sociedades mercantiles, ¿no? O una asociación civil en donde dentro de las cláusulas están las reglas de cómo ellos se van a regir? Bueno, para eso contratan al abogado. Al abogado, literalmente, lo que van a hacer es pagarle para que él redacte esa acta constitutiva, y ya solamente el notario le dará fe y legalidad, pero quien redacta el ordenamiento pues es un abogado. Ahora, hay notarías que ya también te celebran las actas constitutivas, te escriben las cláusulas, pero en realidad ellos lo hacen a través de machotes, es decir, no se ponen a pensar en el caso individual de cada sociedad mercantil, de cada empresa. No, simplemente es como de copio pego y ya cambio las partes, y esta es una forma genérica por medio de la cual se van a estar rigiendo. Pero a veces los socios dicen, no, vamos a tener nuestra propia reglamentación y es mejor contratar a un abogado para que él lleve a cabo la redacción la redacción de las cláusulas, ¿no? Bueno, aquí estorbo un poco, voy a quitar esto porque no sale. Ah, ¿listo? Y es que, ¿cómo explicarlo? El tema es que um, la, la, la parte que implica el tema de las cláusulas, pues bueno, es un tema delicado, ¿no? Muchas personas piensan que no debe tener tanta importancia y que un notario, a pesar de que lo haga por machote, lo hace de forma correcta. Desde mi punto de vista, yo les diría, no, chicos, la verdad es que para eso es el trabajo del abogado. El abogado no solamente te va a resolver problemas, que en su mayoría de trabajos es así. A veces lo que haces es redactar contratos y bueno, puedes realizar muchas actuaciones en realidad. La verdad es que nuestra carrera es muy diversa y te permite realizar pues muchas cosas. Ahora, fíjense,
Expresará los antecedentes respectivos, las declaraciones de las partes y consignará las cláusulas numeradas redactadas con claridad y precisión, ¿no? Es decir, en las cláusulas sí tienen que decir primera cláusula, segunda cláusula, tercera cláusula, porque es un requisito literalmente complementario, es un requisito que implica, en pocas palabras, pues una situación de rigurosidad. No puedes ser omiso, no puedes tener una parte eh, eh, dada la interpretación y tiene que ser con exactitud la redacción de esas cláusulas, ¿no? Al citar el nombre de otro notario ante cuya fe haya pasado algún instrumento, mencionar el número de la notaría pública y su delimitación territorial. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, normalmente lo que hacen los notarios, y aquí lo vamos a poner, vamos a regresar, es que cuando el predio o la casa, el terreno, departamento, edificio, lo que ustedes gusten, o cualquier acto, un acto de asamblea, vamos, lo que sea, ha sido realizado en una notaría distinta a la cual te encuentras en este momento, el notario sí tiene que decir allí, bueno, yo estoy realizando este acto porque han contratado mis servicios, pero las anteriores actas, ¿no? O los anteriores instrumentos o el instrumento con el cual me acreditan propiedad proviene de la notaría número tal, no tienes que asentar el antecedente. ¿Por qué? Porque también los notarios van a tratar de cuidarse por las diferentes complicaciones, por las diferentes situaciones que pueden darse en el momento de la celebración de las actas, sobre todo, y yo creo que la que más pesa es evitar el tema de las responsabilidades pues de manera genérica, ¿no? No se trata no se trata pues no se trata de, de ganarte responsabilidades que no hiciste, sino por el contrario, por eso es que lo hacen los notarios para evitar conflictos y obviamente que ellos puedan tener pues estas verdades, ¿no? Fíjense, designará las cosas de acuerdo con la información que le hayan sido proporcionada y sean objeto del instrumento, con el objeto que no puedan confundirse con otras. Y si se trata de bienes inmuebles, determinará su naturaleza, ubicación y colindancias. Y si fuera posible, sus medidas y supervisia, agregándole el apéndice a toda la documentación que le presenten para la perfecta identificación del inmueble. Si se trata de derechos reales, ¿no? Se identificarán expresando los bienes a que se refieren. La séptima, se asentará con claridad y precisión las renuncias que legalmente procedan y citará las de ellas a cuyo beneficio se renuncia, ¿no? Que eso también es algo muy importante, ¿no? Cuando de alguna manera las autoridades dicen, ¿sabes qué? O cuando alguna de las partes dices, pues sabes que yo renuncio a las responsabilidades o renuncio ya literalmente a la posesión del bien, eh, pues implica por consecuencia el no continuar el no continuar con pues con la acreditación como tal, sino que de alguna manera renuncias a las responsabilidades para no tener problemas, ¿no? Hará constar la forma en la que fue acreditada la personalidad jurídica de quien comparezca en representación de otro, relacionado con documentos respectivos, insertando en la parte conducente o bien agregándolos al apéndice y haciendo mención de ellos en el instrumento. Vean, por ejemplo, ¿qué pasa? Y esto es muy usual cuando existen poderes, ¿no? Es decir, por ejemplo, va a vender una propiedad la empresa y tal pasta, ¿no? Es un ejemplo. ¿Y qué pasa? La escritura te dice que le pertenece a la empresa el bien, ¿no? Es decir, es de propiedad y tal pasta, no es propiedad de los socios, es propiedad de la empresa y tal pasta. Pero ¿qué sucede? Para poder vender necesitas forzosamente, la empresa como tal, pues no puede actuar porque no existe de manera personal. Entonces tiene que nombrar a un apoderado legal y el apoderado legal es quien le estará facultado para poder hacer ese tipo de compra o venta de inmuebles. Entonces, en esos casos, ¿no? Y en ese efecto, se tiene que asentar, ¿no? Por ejemplo, la persona que la propiedad le pertenece a tal pasta.
¿no? Pero la persona que se encuentra en este momento es Hugo Sánchez, ¿no? Legítimo, apoderado legal bajo la escritura o instrumento número tal, expedido por la notaría número tal, de fecha número tal, ¿no? A efecto de que comprobar que este notario acaba de corroborar que la persona que se denomina apoderado legal tiene las facultades legales para hacer o para poder hacer una sesión de esta naturaleza. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tienen que asentarse, vamos, tienen que relacionarse para no tener ningún tipo de complicación. Es decir, los poderes tienen que determinarse y se tiene que saber con exactitud cuáles son los documentos con los cuales acredita una persona a favor de